Aprovechando los días de descanso que pasa en el pueblo y con su familia y amigos, hablamos con Francisco Javier Nieto, ingeniero director del proyecto que Acciona ha desarrollado en Dubái para desalinizar el agua de mar mediante el proceso de ósmosis inversa. Maneja datos importantes como los 4.000 empleados que han trabajado en él o los más de 300 millones de dólares que ha tenido como presupuesto. Y no podían faltar las dificultades añadidas durante este último año por la pandemia, que según Nieto, la administración dubaití ha gestionado de manera más que solvente. Hablamos también del agua y de sus guerras, de la familia y de sus proyectos más inmediatos que pasan por instalarse con su pareja y sus hijos pequeños en Madrid, aunque teme que esto le obligue, paradójicamente, a tener que ausentarse para viajar y poder pasar menos tiempo con ellos. Francisco Nieto, ¿qué tal en Villafranca? Estupendo, estupendo. Feliz, ¿no? Está en mi casa y aquí siempre que vengo estoy feliz. Feliz en tu casa y feliz en el pueblo. La gente te acoge con mucho cariño. Sí, y yo a ellos, vamos, no, aquí están mis amigos desde hace tengo 35 años y yo creo que el mismo grupo de amigos llevamos 32 años juntos, así que no, cada vez que vengo estoy muy contento de verles y estar con mi familia. ¿Cuánto tiempo hacía que no venías a Villafranca? Pues vine hace un mes y medio por un par de gestiones, pero en realidad, quitando ese viaje que hice yo solo, sin la familia, estuve un año y medio casi sin venir por el tema del COVID. El tema del COVID va a marcar sin duda alguna lo que es precisamente esta entrevista. Es parte de lo que ha modificado la vida de todos. También en Dubái, lugar donde últimamente ha trabajado Francisco, en un proyecto del que teníamos conocimiento a través de una nota de prensa, sí, porque llegaba al final, porque concluía. Un proyecto del que probablemente pues, conozcamos de la mano de Francisco algunos números que nos sobrepasarán. Datos que tú sabes que a nosotros nos gustan mucho. Sabemos ya, porque nos lo ha comentado antes de entrar en la entrevista, que han sido 4.000 personas trabajando en ese tremendo proyecto. ¿De qué se trata? Sí, pues es una desaladora que básicamente en una forma muy resumida, coge el agua del mar y le quita la sal y después la convierte en potable para dar de beber a los ciudadanos. Esta utiliza una tecnología que se llama ósmosis inversa, que es una tecnología que lleva ya sus años en el mercado, pero es muy eficiente y a nivel energético pues compensa mucho más que algunas desaladoras que están en el Golfo Pérsico, por ejemplo, que consumen mucha más energía. Entonces nosotros lo que hemos ido allí a hacer es esa desaladora con ese barniz tecnológico de la ósmosis inversa, y es una desaladora que produce 182 millones de litros al día de agua. Eso debe ser muchísimo. Sí, eso es muchísimo. Para abastecer, por ejemplo, ¿qué? Pues 800.000 habitantes. ¿Qué población hay por 800.000 habitantes? Pues no sé cuánto estará Sevilla, pero más o menos sí, sí, como para darte de beber a Sevilla al día. ¿Cuántos habitantes tiene Dubái, por ejemplo? Dubái tiene en torno a los 3 millones pues en lo que es el núcleo de la ciudad. De la capital. De la capital. Y es una población, como te decía antes, que el 90% es extranjero. Solo un 10% es local y eso tiene su ámbito también, su parte bonita, ¿no? Hay una mezclanza y una convivencia muy buena. ¿Cuánto tiempo llevas en esta segunda etapa de tu vida viviendo en Dubái? Porque sabemos de otra anterior. Sí, sí. La primera etapa estuve viviendo 3 años y ahora llevo 2 años y medio para cumplir 3 a final de año, que cuando vuelva a España otra vez. ¿Tienes ganas de volver? Por una parte sí, porque estoy más cerca de mi casa, porque también mi mujer estará más cerca también de su familia, pero por otra parte no, porque yo estoy bastante cómodo en Dubái. Es un entorno en el que nos hemos acoplado bien como familia. Yo creo que es un país y una ciudad muy buena para criar a los niños, ¿Sí? Muy buena, sí. De lo que he vivido, que ya he vivido en varios sitios, he estado en Londres, en Australia, en Madrid. Yo no cambio Dubái por ninguna de esas ciudades. ¿Cuáles son los motivos que hacen Dubái cuando nos imaginamos ese mundo tan súper Sí. sofisticado? Y todo lo Mira, demás? ¿Cuál es tan real? Dubái sí es sofisticado, quizás tiene un punto superficial de lo que es
bueno, una ciudad que se ha creado en 40 años. Entonces no tiene historia, no tiene esa herencia, ¿no?, que tenemos nosotros aquí en España, pero es una ciudad tremendamente segura, tremendamente segura. Voy a poner un ejemplo, yo no cierro mi casa, ni mi coche, cuando salgo fuera. Y también hay un entorno internacional que para un niño yo creo que aporta mucho. O sea, que mi hijo esté sentado a la derecha de un hindú o un chino, eso le aporta mucho. Enriquece, ¿no? Enriquece y yo creo que empieza a abrirle su mente, pues, hacia donde creo que va el mundo, ¿no?, que es ese tipo de mezclanza. ¿Qué lenguas hablan tus hijos? Pues tengo uno de 3 años y poco y hace una paella impresionante. Porque sí, inglés y español. Inglés y español. ¿No? Sí, y ahora tenemos un problema porque, claro, nos venimos a Madrid y hay que buscarle colegios y claro, él sabe cómo se dice pencil, pero no sabe cómo se dice lápiz. Entonces habrá que tener un poco más de cuidado, pero si lo escuchas hablar es un show. Será divertido. Francisco, cuéntanos de tu trabajo como tal ya en este proyecto del que has sido director. Sí. Una tarea importante y una responsabilidad, sí. Supongo que, y si le añadimos el ingrediente que ha conmocionado la vida en el planeta, la pandemia, pues habrá sido no precisamente. Sí, mira, el mundo árabe tiene a nivel profesional tiene una característica que es un poco más peliaguda, ¿no?, si lo comparas con el resto del mundo anglosajón, que es que el director o el responsable tiene responsabilidad civil, es decir, si pasa algo a esos 44.000 personas que hemos estado trabajando, a mí no es que me manden a la cárcel, pero sí que hay una especie de calabozo que me mandan allí hasta que se demuestra que todos los procedimientos y todas las herramientas estaban a disposición del trabajador y que yo he hecho todo lo posible para que eso se cumpliera, ¿vale? Ese matiz, digamos, es lo que es un poco diferente al resto del mundo. Esa presunción de inocencia al principio para el que manda no existe. No es que me parezca bien ni mal, es la regla y hay que seguirla. Después, ¿cuál era mi labor allí? Bueno, al final no deja de ser una empresa. El hacer un proyecto de este calibre, son 4.000 personas que hay que poner en movimiento al día. Y claro, es un proyecto con una facturación de unos 1.200 millones de dirhams, que son al cambio 300 y pocos millones de dólares. Pues al final tienes una responsabilidad como el director general de una empresa, pues con tus problemas a diario, que muchas veces eres cura, psicólogo, ingeniero, pero ingeniero lo que menos, ¿eh? Yo creo que el engrasar el día a día de un proyecto o de una empresa pues requiere de muchos barnices que tienes que prestar atención como eso, ¿no? Y lidiar con el miedo, ¿no?, de una población que, ¿cómo ha llevado Dubái, primero el Emirato, o la capital en este caso, cómo ha llevado la gestión de la pandemia, qué medidas se han tomado y vosotros como empresa, qué medidas habéis adoptado, dictadas por el país y también dictadas un poco por la política de empresa? Pues desde mi punto de vista, y tampoco lo puedo comparar mucho, pero lo comparo con lo que veo en España, que es poco, o por lo que leo en la prensa, y lo que he vivido allí. Dubái lo ha gestionado francamente bien, muy bien, digamos. En febrero del año pasado, cuando nosotros solamente sabíamos que había un brote en China y tal, o un poco más, y que se iba acercando Italia y algunos de los países que estaban cerca de nosotros, Dubái cerró los colegios, en febrero, a principios de febrero del año pasado. Cerró los colegios, pero además con una visión a largo plazo, diciendo que sepáis que hasta septiembre del año que viene mínimo no lo vaya a volver a traer. Eso ya te da una indicación de cómo esta gente estaba informada y estaba preparada. Entonces hubo mucha antelación al problema, ¿no? Después el confinamiento que hubo fue 2 semanas, recuerdo, 2 semanas de confinamiento, pues como el que tenemos aquí, ¿no?, el radical, en el que pues se pusieron una serie de medidas en el que pues, se aseguraran que la población seguía ese confinamiento. Había un seguimiento por tu móvil. Si salías de casa tenías que decir para qué ibas y dónde ibas y cuándo volvías.
Entonces la población se lo tomó muy en serio y eso ha hecho que pues, los últimos, voy a decir, 8 meses, 7, 8 meses, haya un estilo de vida casi normal en Dubái. Más allá de la mascarilla, y estaban abiertos los teatros, los cines, tú puedes ir a un restaurante, puedes ir incluso a un bar de copas. Hay una vida casi normal, con ciertas medidas de precaución, pero su antelación en ese problema pues ha servido para que los que vivamos allí vivamos bien. Y después de Dubái pasa dos cosas. Una es, hay una población tremendamente joven, o sea, el 90%, como decíamos antes, es una población pues, que va a trabajar allí, como yo. Entonces, ancianos y gente mayor hay poca. Y si a eso le añadimos que los hospitales están bien preparados, están sobredimensionados, pues el riesgo de que el COVID pueda colapsar un poco el sistema sanitario es reducido. Por lo general, en Dubái se ha vivido bien. Eso a nivel de país, a nivel de ciudad, también están acelerando mucho la vacunación. Estaremos ahora por 70% o incluso más de la gente ya vacunada, ¿sí? Y bueno, eso ha hecho que la estancia en Dubái estos años pues sea muy grata, porque además veíamos o leíamos cómo estábamos viviendo aquí en España y eso chocaba mucho. A nivel de trabajo sí que ha sido más duro, porque claro, tienes ahí un núcleo concentrado de 4.000 personas en la que, comentaba antes, lo que he aprendido yo de la pandemia es que el miedo es libre y cada uno tiene el que le da la gana. No hay gestionar con reglas comunes un nicho de 4.000 personas, que me imagino que extrapolando a una población de 12.000 o 13.000, pues es parecido, ¿no? Pues es complicado, es complicado. Nosotros lo que sí que teníamos una directriz clara de no poner en riesgo absolutamente a ningún trabajador y por eso invertimos mucho dinero en que en ese proyecto, pues que hay comedores, pues duplicamos los comedores, cuatruplicamos los autobuses que traen y recogen a la gente y nos aseguramos mucho, hicimos auditorías muy serias en el que donde vivíamos todos tenían una serie de medidas anti-COVID que protegía a ese trabajador, que al final era cuando iba al proyecto donde podía poner en riesgo al resto, ¿no? Entonces sí, nos focalizamos mucho en la fuente de donde vivía esa persona. Y esas han sido las medidas que hemos tomado. Nos hemos gastado muchísimo dinero, que el gobierno de Dubái sí que nos ha ayudado un poquito con eso, pero al final es una inversión propia de la empresa para proteger a sus trabajadores. Aún así habéis tenido algunos casos, ¿no? Sí, claro, en una digamos, población de 4.000 hemos tenido un acumulativo de 187 casos. Y al principio fue duro por el desconocimiento y la poca preparación que teníamos entre otras personas, yo. Después nos pusimos muy estrictos en lo que es, aquí no sé cómo se llama, pero en lo que es la categoría B, ¿no? Los que han estado en contacto directo. O sea, Contactos estrechos. Sí, creo yo que a toro pasado, que el éxito de poder estar yendo a trabajar todos los días a ese proyecto y poder terminarlo cuando dijimos antes del COVID que íbamos a terminarlo, ha sido por tener un control exhaustivo en qué es contacto directo. Eso también ha ayudado a que la gente, como tenía una regla clave, una regla clara, el miedo, pues al tener digamos un patrón, pues ya sabías que eso había que seguirlo, ¿no? Entonces ahí la subjetividad del miedo pues se puede aplacar un poco, pero fuimos muy estrictos en que la gente supiera que era categoría B y seguirlo. Y si tú has tenido un contacto directo con 20 personas, esas 20 personas salen. Da igual que sea el director de proyecto o que sea un peón de obra, si son contacto directo, salen. ¿Eso ha, digamos, alargado la duración del proyecto tal como se estaba establecido en los plazos iniciales? Sí, nosotros le propusimos antes de la pandemia
bueno, cuando estábamos conociendo las consecuencias de la pandemia, pues dijimos al gobierno de Dubái, que es nuestro cliente, que esto mínimo se iba a atrasar 5 meses, pero que si colaboraban con nosotros, económica y de darnos apoyo, pues nos íbamos a retrasar 2 meses y medio, solo. La mitad. ¿Qué pasa? Que en el proyecto hay equipos que vienen de 48 países diferentes. Al final la pandemia se ha globalizado, ¿no? Pero cuando un país empieza a levantar cabeza, tenemos a otros países que están hundidos. Gestionar eso ha sido complicado y por eso los retrasos. Pero gracias a Dios él ha sido benévolo con este retraso, porque al final a nivel de proyectos la pandemia también ha servido mucho para que a nivel contractual pues las empresas estén luchando mucho por una cosa que se llama fuerza mayor, ¿no? Bueno, pues que haya ciertas o no penalizaciones, ¿no? Porque se aplique esta fuerza mayor a un caso de pandemia. Nosotros, como decíamos, hemos sido de los pocos proyectos a nivel mundial que tiene mi empresa en el que ha conseguido esa ayuda por parte del gobierno. O sea, no hemos tenido que ir a una lucha contractual seria con el gobierno. Me da la impresión de que por dinero no va a haber problema en el caso de que sabemos que Dubái, probablemente como el resto de los Emiratos, será uno de los lugares donde la renta per cápita es muy alta, muy elevada, y eso no va a dar problema. Pero estamos ante una situación, dejemos la pandemia a un lado, ante una situación, dicen algunos los más agoreros, de cambio climático, de guerras por el agua o a partir del agua. Tú que gestionas o has gestionado y estás en ese mundo donde, por ejemplo, desalinizar el agua del mar y hacerla potable para la población de un desierto, está siendo posible gracias al dinero, y teniendo en cuenta que la mayor parte del planeta pues no tiene el dinero para afrontar ese gasto de hacer potable el agua, de hacerla pues consumible por los seres humanos. ¿Crees que esto va a ser así? Mira, a otro nivel ya de... Sí, no, sí, estupendo. Yo aquí soy mandado. No te preocupes. Muchos de los grandes conflictos que ha habido a lo largo de la historia en el siglo XX, XXI, han sido como consecuencia de la gestión del agua. Incluso es un activo muy estratégico para los países. Vemos que el agua utilizable, digamos, supone un porcentaje mínimo, ¿no?, de todo el agua que hay contando los océanos y demás, y que existe una tecnología que puede hacer que si yo cojo agua del mar, la puedo convertir en potable. Además vemos que esa tecnología es mucho más eficiente, con lo cual es mucho más sostenible a largo plazo que lo que existe ahora mismo. Y mi empresa se dedica a eso. Mi empresa se dedica empuja mucho por la sostenibilidad de las infraestructuras del agua. Es decir, vemos que si cambiamos la tecnología y cambiamos la forma de hacer las cosas, podemos dotar de agua potable a poblaciones remotas o no remotas que tienen necesidades hídricas con un coste que es incluso más rentable que hacerlo con la tecnología que existe ahora. Esto suena muy bien, pero detrás de todo eso pues existen muchísimos problemas de financiación, porque son proyectos gordos. Son proyectos gordos, pero que nosotros ya tenemos mucha experiencia en España, ¿eh? De las 10 mayores empresas de desalación por osmosis inversa, 4 serán españolas, porque siempre España ha sido un país que ha tenido ha sido una sequía cíclica, ¿no? Y siempre ha tenido ese problema. Sí, y por eso se han construido tantas desaladoras ahí. Yo creo que es una inversión que si se hace con cabeza, no voy a decir despolitizada, ¿no?, pero si se hace con unos criterios rigurosos técnicos y económicos, es sostenible y es rentable. Entonces, ¿qué es donde yo creo que tenemos que apoyar todos? Que esos proyectos surjan también allá donde realmente ese agua se necesite para vivir, ¿vale? Eso es, digamos, el segundo paso, creo que
el objetivo que tendríamos. Y que hay muchas asociaciones o muchos organismos internacionales, el Banco Mundial, que financian ese tipo de proyectos. Con lo cual, yo si te digo, oye, ¿por qué trabajas tú en Acciona? Es que mi empresa apuesta mucho por la sostenibilidad, mucho. Y parte de mi trabajo, y parte de mi esfuerzo, y parte de mis sudores, y parte de mi no dormir por la noche va dedicado a eso. A que seamos capaces, en este caso de Dubái, por ejemplo, que en vez de gastar un consumo energético de X, pues se reduzca a la mitad. Y eso es lo que empuja la sostenibilidad a largo plazo. El cómo se gestiona, cómo se deja de gestionar está muy influenciado por los gobiernos, y yo creo que la empresa privada también tiene una obligación de asesorar y de acompañar y de empujar a que se financien esos proyectos. Yo ahora, cuando vuelva a Madrid, yo me dedicaré a una cosa que cambio de chaqueta. Sí. Y me dedico un poco a lo que es la colaboración público-privada. Es decir, Acciona o con cualquier otra empresa, pues financia parte del proyecto que construye a cambio de una explotación durante una serie de años. Esto es lo que se llaman los proyectos PPP, o de participación público-privada, y donde la empresa privada pone su dinero para la construcción de un proyecto, siempre y cuando la parte pública pues le deje explotarlo durante una serie de años. Y esa colaboración lo que hace es, un gobierno que no tiene recursos, que no tiene dinero, se utiliza una empresa privada que tiene dinero para hacer un proyecto que abastece de agua a su población, a cambio de una cuota anual, mensual o diaria de ese agua, ¿no? Un tipo de peaje, ¿no? de autopista. Sí, el problema sería, en cualquier caso, en países muy empobrecidos, que no tienen siquiera, pues, casi que nada, ¿no? Nada que aportar. Sí, y probablemente tendrán algún recurso natural, pero no tienen absolutamente nada más. Y sabemos que hay muchos lugares en el mundo Sin duda. En el que esto es así. No sé Sin si duda. La empresa privada se hace también, partícipe de esa situación que viven muchas personas que no tienen agua directamente. Sin duda, sin duda. Y por eso la colaboración con estos grandes organismos internacionales, ¿no? Con el Banco Mundial, con el Banco de Estructuración Europeo, hay una serie de entidades financieras a nivel mundial que tienen que apoyar esos proyectos junto con la empresa privada. O sea, y existe lo mismo. ¿Qué pasa? Pues, a lo mejor Uganda no puede construir una desaladora porque no tiene ni dinero ni tampoco puede comprometerse a 25 años que el pagar una cuota, pero sí que lo puede hacer el Banco Mundial, por ejemplo, que le acoja en su paraguas, que financie ese proyecto y que le exige también a la empresa privada que se comprometa con ciertos requisitos. Y yo creo que ese es el futuro. Y ahí es donde tenemos que... Francisco, no vamos a hablar solo de trabajo, vamos sí, hombre, a hablar de claro. la vida. Vamos a hablar de la vida, porque la vida es mucho más que el trabajo, no sé cuánto más, porque siendo director de ese proyecto de esa magnitud, no sé cuánto tiempo tiene un director, ingeniero de ese proyecto, para dedicarlo a lo que es la vida, también en épocas de pandemia. Sí, ¿Cómo ha sido vuestra vida, la vida de una familia con niños pequeños en este tiempo? Pues dura. Con los niños no, pero vamos, le pasa a un director y le pasa a cualquiera, ¿no? Al final el trabajo exige mucho, no es un trabajo de 8 horas, ni de 9 horas, es un trabajo en el que tienes que estar muy pendiente del móvil, desgraciadamente, y eso choca casi a diario con el criar a los niños, ¿no? Y con disfrutar de tu mujer y de la familia y de los amigos. Eso tiene su sacrificio, pero siempre lo que intentamos es poner ciertos límites, ¿no? Por ejemplo, ahora me he venido de vacaciones. Tengo un móvil, pero no tengo roaming, así que no pueden llamarme. De hecho, sé que a ti te costó llamarme. Somos conscientes que eso pero, oye, pues mira, si hay algún problema ya me avisarán por correo o por tal, pero llamarme no me llaman. Y hay una cierta de reglas que gracias a Dios con
con el apoyo también de mi mujer, pues intentamos ponerla de una manera seria, porque si no, ahora que tengo a los niños pequeños, que es el momento que más disfruta uno y como ven que están creciendo, te linkan frases, te linkan palabras y tal, y eso es precioso, ¿no? Y perderse eso, pues yo creo que es un sacrilegio, que no es mi caso, porque intento compaginarlo de la mejor forma posible, pero sí que es cierto que en época de pico, a lo mejor no... Te tienes que dedicar mucho trabajo. Sí, a lo mejor hay semanas que no consigo, salgo antes y vuelvo después, pero en época de pico. Allí también en Dubái pasa una cosa que... ¿Y la época de pico, en qué momento del proyecto se corresponde? Yo no sé si es por cuestión estacional, cuestión de... no sé, ¿de qué depende ese pico de trabajo? En un proyecto normal van teniendo varios picos en función, pero diferentes personas, ¿no? Pues los ingenieros de diseño pues tienen un pico al principio, después tienen la gente de construcción, otro pico pues la parte mediana del proyecto y un pico en la parte de puesta en marcha. O sea, digamos 3 picos que hay de gente muy diferente, ¿no? ¿Qué pasa? El que le intenta coordinar, pues hay una meseta, que a lo mejor no es el pico grande, pero sí que es un ritmo bastante fuerte durante mucho tiempo. Por eso este estilo de vida también es complicado para un largo plazo, ¿eh? Para una familia, ¿no? Sí, hay que ser coherentes con eso también. Quizás es el momento en el que te estás planteando y de ahí no sé quién impone, ¿no?, esa estrategia en tu trabajo, si tú o la empresa. Venir a Madrid supondrá ese cambio que tú dices de tendencia en el trabajo. Sí, lo que pasa es que aquí ahora en Madrid tiene cosas muy buenas, pero hay una cosa que todavía no sé cómo vamos a gestionarlo, en el tema de los viajes. Claro, ahora estamos en COVID o post-COVID o pre-COVID, pero ahora no viaja casi nadie. Pero estoy seguro que cuando la pandemia pase, pues estos viajes empezarán a surgir. Y claro, nuestro negocio no está en España. Eso exige también pues mucho sacrificio de muchos vuelos, que ya desgraciadamente he tenido experiencia en eso y no es lo que más me guste, pero bueno, intentando también poner en marcha algunas de las herramientas que el COVID ha acelerado, pues el trabajo remoto, el Teams, con eso pues intentaremos reducir el número de vuelos, pero eso sin duda es mi reto para el año que viene, no volar mucho. No volar, se entiende, en avión, volar con la imaginación, todo. Bueno, eso sí. Todo lo que quieras. ¿Qué te encuentras en Villafranca cuando vienes? ¿La casa? ¿La rica comida? Sí, eso, de hecho, sí, me quedo una semana más, yo creo que exploto. No, pues me encuentro lo de siempre y me gusta encontrarme con lo de siempre. De hecho, a lo mejor mis padres cambian algún cuadro y tal y no me gusta, no quiero encontrarme en mi casa con mis cosas de siempre y mis amigos de siempre haciendo lo mismo de siempre. Así que eso al final es lo que echas de menos, ¿no? Cuando estás fuera, el revivir un poco lo que hacías cuando estabas aquí, si no es más. ¿Cómo le explicarías, por ejemplo, a tu hijo, cuando cumpla 5 años, 6, no sé, más o menos, qué es la osmosis inversa? Yo creo que hasta con 15 no lo va a pillar. Inténtalo, intenta explicarlo, para que nosotros lo entendamos. No, sí, es muy fácil, mira, hay unas, vamos a ponerlo con agua, pero esto si me ve algún físico o químico me va... No, da igual, porque es para un niño. Mira, hay digamos, vamos a ponerlo con agua, hay agua con una concentración de sal X y agua con menos concentración de sal. Hay una membrana entre medias y lo que se hace es, se aplica mucha presión al agua de mar para que pase por la membrana, que es la que quita la sal, y se produzca agua sin sal. Esa es la osmosis inversa. Es pasarlo por una membrana. Parece muy sencillo. Sí. Yo te digo, a lo mejor algún físico me llama después y me dice, oye... Parece muy sencillo, pero me temo que de los volúmenes de agua que estamos hablando para abastecer una población como la de Dubái no será tan sencillo. Bueno, hay muchos problemas, las membranas serán a lo bestia. Sí. Supongo, ¿no? Sí. Bueno, pero al final no deja de ser eso, ¿eh? Hay una membrana que es capaz incluso una membrana de café, incluso que es capaz también de quitar la parte de la sal del agua. Y esa es hay que aplicar mucha presión, que ahí es donde va el consumo energético, en aplicar
esa presión a bombas de agua y hacer que pase por esa membrana para que se retenga la sal. Francisco, a ver si tú nos puedes explicar por qué en una comunidad, por ejemplo, como esta, no será aquí, donde únicamente pase, pero nos sentimos tan orgullosos como hubiéramos sido, como si el hecho de que tú hayas dirigido... Hombre, eso, no. Hubiéramos sido todos un poco partícipes de eso. Nada. Eso yo creo que también da un poco de alegría, ¿no? Sí, sin duda. Sí, yo cuando... No tengo Facebook y tal, pero mis amigos me decían, oye, estás saliendo en Facebook y tal. Digo, la verdad que me encantadísimo, pero yo creo que mi trabajo es un trabajo normal y corriente, lo que pasa es que tiene ciertos puntos de exótico, ¿no? Te tienes en Dubái, vives en el extranjero y a lo mejor con cierta responsabilidad, pero no deja de ser un trabajo muy normal. Un trabajo. Francisco, nuestra enhorabuena, gracias, que sigas pues, siendo un tipo tan sencillo, tan amable, tan afable y que sigas haciendo cosas tan importantes probablemente para una población como la de Dubái o para la que, bueno, pues en la que te toque trabajar. No sé si además de en Dubái has estado bien, ¿hay algún destino, por el hecho de no tener que volar tanto, que igual te apetezca fuera de España, que sabemos dónde trabaja tu empresa, ¿no? ¿Hay algún destino en el que te gustaría recalar? Pues mira, fuera de España no sé, pero hace poco estoy a punto de comprarme un campito aquí en Zafra. Este es teletrabajo en Zafra. Una buena idea, sin duda. Enhorabuena, Francisco, y muchísimas gracias por tu amabilidad. Gracias.